Buenas, bienvenido otra semana más a No Otro Podcast Más de Cine. Hoy tenemos el placer de tener aquí a uno de los grandes directores de Latinoamérica. Él es Anner, ¿cómo es tu apellido? Que no me acuerdo, no me sale ahora. Ben- Abner Benaim. Anner Benaim, perdona, ¿eh? Y Sí, Anner, sí. me gustaría sobre todo darte lo primero la gracias por aceptar la invitación. Y quisiera saber qué película o cineasta te marcó para querer dedicarte al cine. Uy, son muchos realmente, porque, bueno, como la mayoría de todos nosotros, yo crecí viendo cine, pero digamos que como niño, el cine que veía en Panamá de niño era más que todo o cine de Hollywood o cine de México. O sea, las comedias venían de México, venía Cantinflas y, eh, ¿sabes? Y cosas así. Y, y luego de Hollywood, bueno, la cartelera, digamos, todo lo más comercial. Y cuando realmente empecé a ver películas, digamos, más de una calidad como más artística, pues, de calidad que no es puramente comercial, fue como a los 16, 17 años que me fui interesando el cine, más que todo el cine europeo. Empecé por ahí, cine italiano, cine español. Cuando descubrí Almodóvar tenía también como esa edad, 16, 17 años. Con las primeras de Almodóvar me volvió loco porque dije, wow, esto es en español, ¿no? Como que qué increíble que se pueda hacer cine así de interesante en mi propio idioma, ¿no? Que era como algo, yo sé que ya se había hecho antes cine en español, obviamente, pero ese fue como el primer impacto que yo tuve de cine que me afectó a mí directamente y era en mi propio idioma. En mi propio idioma. Y, y luego ya me fui metiendo como de lleno en todo lo que me interesaba y hoy día puedo decir que me encanta el cine de Cassavetes, de Altman, eh, ¿sabes? El neorrealismo italiano de alguna manera me afectó muchísimo, como que me impactó. Una de mis películas favoritas es La Aventura de Antonioni. O sea, realmente tengo como que hay cosas muy diferentes que me han gustado en diferentes momentos de mi vida y que todas me han afectado de alguna manera. O sea, no tengo un preferido, pero, pero digamos que lo que tiene en común quizás el cine que me gusta es que tiene algo que me conmueve. O sea, como que me voy más por cuando algo me afecta a nivel emocional que cuando algo me hace algo intelectual. Que no es que me molesta, lo intelectual me gusta también, pero siempre que venga acompañado de algo emocional, ¿no? Y, y bueno, y también me gusta una buena comedia, o sea, me divierto viendo, digamos, cualquier cosa, pero el cine que me ha impactado y que me ha puesto a pensar, oye, yo quiero hacer cine también, o me encantaría, digamos, eh, hacer algo como esto, es más que todo ese cine como basado en cierto modo en el realismo, pero que usa el cine para llevarte a un lugar que va más allá de la vida misma, ¿no? Que va un poco más allá del día a día. Hola, Arne, Hola, mucho gusto. encantado. A mí lo que me gustaría saber es qué película actualmente no paras de ver una y otra vez. Sabes que ahora mismo no tengo una que veo una y otra vez. Eh, no hago eso mucho. En algún momento de mi vida sí veía como las mismas películas, pero no a propósito. Yo crecí en Panamá en los años 80. Yo tenía 13, 14 años cuando empezó la televisión por cable y salieron los canales de Estados Unidos, Showtime y HBO, y tenían una programación bastante limitada, no era como hoy día que tienes miles de películas en cualquier lugar del mundo. Eran
algunas buenas, pero eran como, no sé, como 12 películas al mes que las ponían una y otra vez. Y ahí sí me pasaba que prendía una película que me gustaba y la veía una y otra vez y cada vez, aún si yo por casualidad me encuentro una película que sé que me gusta, la veo entera. No, como que ya me atrapa y me quedo viéndola, pero no ando buscando repetir la misma a propósito, no tengo una que recuerde así como la película que veo mil veces. Seguro hay alguna que he visto más que otras, pero no es algo consciente. Y una pregunta que quería decirte, en tu cine que a ti te gusta el cine realismo, imagino que te tienen que gustar también el cine de los hermanos Dardenne. Me gusta mucho el cine de los hermanos Dardenne. Eh, Me gusta mucho también lo que están haciendo los rumanos contemporáneos a mí, que es un cine así como duro, realista, súper interesante, como, no sé cómo se llama en español la traducción, me imagino que es un martes después de Navidad, o porque sé que la tradujeron al inglés Tuesday after, Before Sí, Christmas, uno antes de de ellos Navidad. hizo la de la chica que está embarazada. Sí, y también Sí, sí. hay una que se llama Boogie, que es sobre un fin de semana de un tipo con su mujer que se encuentra a unos amigos, cosas como muy sencillas que cuando las, cuando las cuentas, como, estoy haciendo una película sobre un tipo que se va un fin de semana a la playa con la mujer y se encuentra unos amigos. Okay, es como que no hay nada ahí, pero hay un mundo increíble, o sea, como que eso que le sacan de algo muy pequeño, que no es el gran drama, sacarle el jugo, eso me encanta. Ese tipo de cine, sí, hay muchas cosas contemporáneas. También a mí me gustó mucho en su momento, y tu mamá también, que tiene esa cosa como realista, ¿sabes? Que van a lugares que hay más drama ahí, pero eh, hay mucho, de verdad que hay un montón de cine que a mí como que me cuesta recordar, es como un poco con los chistes, que te, cuando te lo echan, dices, qué bueno, y al día siguiente no lo recuerdas. O sea, hay tantas películas que yo recuerdo en el momento que me encantaron, y después al día siguiente no me acuerdo ni cómo se llaman y eso, pero esas, por ejemplo, lo que están haciendo los rumanos en general me encanta. Eh, Gente más o menos de mi edad, de 50 y pico, y, y más jóvenes también. Y bueno, una de mis películas favoritas, esa podría ser una que vi muchas veces, Festen, de la celebración. Esa es una película que a mí me voló la cabeza porque es cine puro, en el sentido de que la producción no es millonaria, no, ¿sabes? Tienen una camarita ahí cualquiera que era la camarita de, digamos, de turistas en el momento, mini DV, y un super guión, un super drama con buenísimos actores y una persona que sabe lo que está haciendo detrás de la cámara y otra que sabe lo que está haciendo dirigiendo y es una de las mejores películas que se han hecho en los últimos 20 30 años. Y está hecha con nada, pues. A mí me gustó mucho la idea del movimiento Dogma. O sea, yo no creo en los manifestos porque después de 10 15 años se sienten como un poco anticuados o sea, cualquier manifiesto como que después de un rato se tiene que romper. Pero es un buen ejercicio y que rindió muchos frutos lindos. Yo creo Sí. que fue una de las primeras películas del cine Dogma. La segunda, Tú- Festen creo que fue la segunda, sí. O la segunda o la tercera, no me acuerdo, porque estaba Los Idiotas, Festen y no me acuerdo cuál otra fue la primera. Pero sí, todo ese movimiento a mí me llamó mucho la atención y me sentí muy identificado también porque si uno quiere hacer cine en Panamá, no es que puedes pensar en los proyectos estos gigantes y ciencia ficción y, ¿sabes? Y recoger no sé cuántos millones de dólares y actores famosos y eso. Ese no es el tipo de cine que podrías hacerlo, todo se puede, digamos, pero sería un trabajote. Solo recaudar el dinero y conseguir un tipo de apoyo que necesitas. Pero un cine que sí está basado en una historia sencilla, con buenos actores, que no importa tanto la producción, es algo que es muy real para un país que no tiene tanta industria de cine que sabes, que no es que hay millones y millones de dólares. Eh,
Y bueno, y en general, aunque sobren los millones de dólares, me gusta más ese cine que, usualmente me gusta más ese tipo de película que la de 100 millones de dólares, que es puro efecto y que bueno, que le pagaron un montón de dinero a un montón de gente porque son famosos, pues. Que no es que realmente eso está haciendo la película mejor, es que simplemente cobran más. Y Arne, una pregunta, ¿estudiaste cine o aprendiste de forma autodidacta? Estudié cine, o sea, yo primero estudié en la universidad, estudié Relaciones Internacionales y Economía. Y, y como venía de Panamá, donde realmente yo nunca había conocido a un cineasta, nunca, ni siquiera conocía a muchos artistas, no crecí en una comunidad muy artística, pero sí sentía la atracción por las artes y especialmente por el cine. Y cuando estaba en la universidad, tomé muchos cursos como cursos que no tenía que tomar para mi carrera, que no tenían nada que ver con relaciones exteriores perdón, relaciones internacionales y economía, cursos de teatro, de cine, de fotografía, de escultura, o sea, como que todo lo que podía, que tenía que ver con las artes, lo hacía y me llamaba muchísimo la atención, pero realmente no me atrevía a dar ese salto porque parecía era como decir que quiero ser astronauta en un lugar donde no hay programa espacial. O sea, si yo a los 18, 19 años le hubiera dicho a alguien, voy a ser cineasta, no sé cómo hubiese sido la reacción. Hubieran dicho, lo más probable me hubieran dicho, pero te vas a quedar a vivir en Estados Unidos, o te vas a Europa, o sea, como que a Panamá no vas a venir a hacer eso porque no hay. Eh, entonces, realmente me tomó un tiempo. Yo empecé a estudiar cine como a los 27 años, después de haber hecho la universidad, después de haber trabajado en comercio como 5 años y de sentir como el deseo que no se apagaba, pues que como que, ok, esto es real, realmente tengo ganas de explorar eso. Y me acuerdo que fui con mucho, con mucha ilusión y con mucha ansiedad también al primer día del curso de cine. Y cuando terminé el primer día dije, no, esto me encanta. O sea, es como cuando uno sale en un paseo y no importa, no has llegado al final al destino donde tienes planeado ir, pero apenas empiezas el paseo y vas a las ventanas y pones tu música y ya te sientes que está todo bien. Así me sentí ese primer día de cine, pues como que, ok, este es mi camino, ya no me importa dónde va a llegar, o sea, como que el camino está buenísimo, lo sentí de una manera muy, muy concreta, pues, o sea, no fue una cosa que ahora te digo, sino que el mismo día, oh, ok, bien. Eh, como que cuando algo te encanta, que ya no es trabajo, pues. O sea, sí. Y que tampoco es estudio, porque también a veces las carreras académicas son difíciles si no estás conectado con el material, si no estás conectado con lo que estás haciendo, te cuesta, ¿no? ¿Y qué significa para ti ser director? No sé, o sea, ¿cuál es el trabajo o qué hace en mi Para vida? ti personalmente, ¿qué es lo que significa desde tu punto de vista? ¿Eres un Bueno, canalizador, un contador de historias? em, es un poco como si yo te pudiese decir ahora, oye, tuve un sueño, míralo. Y tú me dices, oye, está bueno ese sueño. Es eso, es compartir, pero como no se puede hacer eso ¿viste mi sueño? Lo soñé anoche, ¿te gustó? Y tú me dices, está buenísimo, que quizás en el futuro se va a poder hacer con todas estas locuras que están inventando, pero por ahora tenemos que hacer el trabajo de escribirlo, buscar actores, buscar cámaras, no sé qué. Entonces tiene un poco de eso, que yo creo que a fin de cuentas es ese deseo de comunicarse a un nivel íntimo. Ahora, obviamente yo no estoy en la intimidad con todo el público de mi película, pero sí se siente como que yo le vierto mi intimidad a la película, la pongo ahí afuera, la gente la ve en su propio mundo, que no tiene nada que ver con el mío, pero por alguna
fuerza mágica, digamos, quedamos conectados. O sea, como que yo creo que ese es el deseo, como digamos, de raíz. O sea, después vienen muchas cosas que simplemente a mí me gusta mucho el proceso creativo. O sea, lo disfruto. Hay muchas cosas en el proceso de hacer una película que no disfruto tanto como, ¿sabes? A veces tienes que mandar, a veces no, es casi obligatorio mandar, no sé, 15.000 emails y hacer 2.000 llamadas de Zoom para hacer una película. y no sé cuántas reuniones, y sabes, esa parte no es que la sufro porque tampoco es que es horrible, pero, pero el proceso creativo, cuando ya se empieza a hablar de ideas, cuando estás creando con otra gente o solo algo que se puede convertir en una realidad, eso para mí es simplemente lindo, divertido, interesante, todo. Pues entonces, nada, lo veo como un privilegio también poder dirigir, lo veo como algo como que, ok, esto está bueno, pues en mi vida yo tengo muchas cosas que siento que quisiera cambiar, que quisiera, no sé, hacer mejor, ¿sabes? Uno tiene mil dudas y mil cosas y con dirigir no tengo ese tipo de dilema, es como, esto me gusta, esto, hay ciertas cosas que sí tengo establecidas en la vida, como que, ok, esto está bien, y, y cine es una de ellas, o sea, como que sí siento la suerte de haberme encontrado con algo que me apasiona. ¿Nos puedes hablar de tus inicios? Eh, sí, cómo no. Yo estudié cine en Tel Aviv, en Israel, y como ya había hecho universidad, como ya había estudiado, digamos, algo más formal, no me interesaba tanto la parte académica. Entonces, en el tercer año, hice 3 años y ya no hice el cuarto, sino que dije, bueno, voy a hacer una película mía. Eh, y ya tenía como ese deseo, o sea, lo que yo estaba buscando en la escuela de cine era como una sola pregunta: dime cómo hacer cine. Era como que esa era mi curiosidad, o sea, no quería profundizar mucho, no tenía como el deseo de ahora ir a estudiar todo lo que hay que hacer, sino que, bueno, ya dime cómo es el secreto, cómo es que hago para hacer una película. Y que creo que yo lo veo también en los ojos cuando voy a hablar con gente que no ha hecho una película y te hacen 5, 6, 7 preguntas, pero todas tienen esa pregunta por atrás. Bueno, ya dime cómo es la cosa. Y no hay un secreto, obviamente. O sea, después de un rato te das cuenta que como todo en la vida lo tienes que trabajar y pones un pie y después el otro y pones un pie y después el otro y hasta que la cosa sale. Y yo empecé por un lado que me pareció como más fácil, también por el tema de producción, que era por el lado de documental. Entonces, lo primero que hice fue un proyecto que realmente no es el clásico típico primer proyecto porque era heavy, pues era pesado en el sentido de que acompañé en su último año y medio de vida a un chico de 27 años que se estaba muriendo de cáncer de cáncer en el hígado. Entonces, o sea, ese fue mi primer proyecto que en ese momento para mí era muy necesario, o sea, era algo que no fue casualidad, yo estaba buscando hacer algo así y, y cuando uno está como buscando algo y está abierto a lo que está pasando alrededor suyo, lo encuentra en cierto modo, ¿no? Porque eh, alguien me dijo, oye, mira, queremos que vengas a filmar una fiesta que estamos haciendo para buscar donaciones para la operación de este chico amigo de nosotros que necesita un donante de hígado y así. Y yo le dije, wow, eso suena como súper interesante, pero la verdad que filmar solo la fiesta, ok, lo hago como favor, no hay ningún problema, pero me gustaría conocerlo también. O sea, digamos, le dije que sí de una vez a filmar la fiesta, pero porque él organizaba fiestas de música electrónica en el desierto, así secretas, era como ese momento que estaba arrancando esa escena de trance y que y era en Israel. Y, y, y dije, bueno, pero lo quiero conocer. Y entonces me lo presentaron y era un tipo súper carismático que no parecía alguien que se estaba muriendo para nada. O sea,
bueno, en ese momento no se estaba muriendo, pero estaba muy enfermo. Y ese tipo de gente que entraba a un cuarto y se tomaba la atención de todos, así como que, hey, llegó, ¿sabes? Eh, y era, bueno, el rey de la fiesta, él era el que organizaba las fiestas y eran fiestas de miles de personas y todo el mundo lo amaba y bueno. Entonces, para hacer el cuento un poco más corto, estuve con esa historia y con él 1 año y medio hasta que murió. Fue una historia que se llama Hasta la muerte todo es posible. Un documental que fue mi primero y que de ahí seguí haciendo documentales. Ese lo hice con un amigo que me ayudó con la cámara en algunas de las escenas, en otras las filmaba yo mismo, y un amigo que me ayudó editando, o sea, que sí editó la película conmigo. Bueno, editó la película, yo estaba de director. Pero, o sea, que le hicimos 3 personas, y es un largo documental. Y ese fue el arranque, porque ya, sabes, cuando terminas uno, ya sientes como, ok, aprendí lo que hay que hacer para lograr terminar una película, funciona, tiene sentido, vamos, próxima. Y así fue, estuve haciendo documentales, hice como 3 en Israel y luego volví a Panamá, apenas llegué a Panamá, eh, empecé o sea, hice una productora pero desde mi casa, pues, con un par de amigos y, y luego fue creciendo, pero no hacíamos cine, hacíamos comerciales, bueno, llamarlos comerciales es mucho, videos corporativos, cualquier cosa, o sea, eh, videitos así, hasta que empezamos con una serie documental que a mí me encantó, que se llamaba, o sea, la creamos nosotros, pero me encantaba hacerla. Se llamaba El Otro Lado, era una serie documental de temas como temas urbanos en Panamá, en la ciudad de Panamá, sociales y bizarros. O sea, a veces nos metíamos con algo muy duro social, como ir a la peor cárcel y escuchar de los reos qué está pasando ahí, qué está mal y de denuncia y eso, y a veces nos metíamos en temas como totalmente bizarros. Eh, Era como una onda Vice, un poco así, pero Vice todavía no existía. Y lo lindo es que era serio y duro y documental, pero también tenía un lado casual, porque el, el, ¿cómo se dice? El presentador de la serie era un cantante, un músico panameño, Lilo Sánchez, y de un grupo muy bueno que se llama Señor Luke. Y no era, ¿sabes? No era un reportero, no era un presentador clásico de televisión. Entonces la gente se relacionaba muy bien con él y hablaba a un nivel muy casual. Y bueno, lo lindo fue que le ganábamos, o sea, salíamos en prime time, en la hora pico de la televisión en Panamá, en la televisión abierta, 8 o 9 de la noche, y le ganábamos a la telenovela, con temas duros. O sea, sacábamos, cada vez que salía el programa, era el programa que más rating agarraba. Pero como eran temas tan duros, no había dinero de sponsors y eso, porque nadie se quería meter con eso. Entonces, nada más lo hicimos 1 año, y después yo dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a ponerme, a poner, digamos, todos mis esfuerzos en hacer mi primer largometraje ya de ficción, y ahí fue que empecé a hacer Chance, que fue una comedia que salió en Panamá en el 2010. Y entonces lo que pasó con Chance fue interesante, porque yo lo que quería hacer era simplemente mi primera película de ficción, pero cuando ya estaba terminándola, un poco de gente se me acercó y me dice, oye, tú sabes que estás haciendo la primera película que sale en cines desde el 48 en Panamá. Y yo como que me quedé pensando, digo, bueno, sí, la verdad, yo nunca he visto una película panameña. Le pregunté a mis padres, oye, ¿ustedes han visto alguna película panameña? No, ellos ya llevaban en Panamá viviendo toda la vida, ¿sabes? Tenían, no sé, 50, 60 años en ese momento. Le pregunté a mis abuelos, que tenían ya 70, 80, y digo, oye, ¿han visto una película panameña? No. Digo, mierda. O sea, como que, ok, entonces me tocó, por querer hacer una película y por meterle a esa locura, me tocó con ese puesto de la primera película en 60 años. Que, ¿sabes? Que no tiene ningún valor en sí mismo.
eh, ese título, digamos, pero sí causó una revolución en el sentido de que la gente iba al cine con como con mucha aprehensión, como bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Que dicen que es una película para mí, como que ¿cómo puede ser que se hizo aquí si aquí no se puede hacer cine? Había como esta idea de que no se puede. Entonces la veían primero para ver si es de verdad. Y después les gustaba, porque la película gustó mucho, conectó mucho con el público, entonces la gente quedaba loca. Yo me acuerdo que en ese momento ya estaba fuerte lo de Facebook y eso, y había alguien que reportó que la vio 13 veces en el cine, otra persona la vio 18 veces en el cine, otra 19, o sea, como que realmente, o sea, fue una locura. En Panamá le ganamos a Avatar, que es como el único lugar en el mundo, yo creo que le ganamos a Avatar. Eh, entonces, nada, ese fue un muy buen comienzo, digamos, como para ya hacer proyectos un poco más grandes. Y después de ahí, bueno, ya me fui de tu pregunta, que era por dónde arrancaste. Como que Arne, sobre todo felicidades por el gran éxito que tuviste con Chance, pero ¿cómo surgió esa idea? Porque veo que es una película que naciste, tú venías de hacer documentales más realistas, etcétera, y Chance es totalmente una comedia. sí, bueno, a mí mismo me sorprendió que mi primera película fuese una comedia, aunque me encanta la comedia y me encanta el humor y toda la vida lo he disfrutado y lo he como hecho parte de mi vida, pero no me imaginaba que iba a ser una comedia la primera, porque como les estaba diciendo, yo consumo más drama y eso, pero pasó así. Yo estaba haciendo un documental sobre empleadas domésticas que se llama Empleadas y Patrones. Eh, y, y, en la investigación, o sea, el tema era un tema muy serio sobre la división socioeconómica en Latinoamérica, especialmente en Panamá, vista a través de esta relación de las empleadas domésticas y sus patrones que viven en la misma casa por 20, 30, 40 años, pero que la relación se mantiene con esa separación de que, bueno, tú eres la empleada, yo soy el patrón y somos otro tipo de gente y aunque hayan buenas relaciones y con mucha emoción, siempre queda esa barrera, pues, o sea, es muy, muy raro que se borre. Entonces, esa exploración la estaba haciendo y una de las cosas que leí en un periódico de Brasil salía una historia que dos empleadas domésticas secuestraron a su patrona, la amarraron a la cama y la tuvieron por meses y usaban sus cheques de la pensión para irse ellas de shopping y compraban electrodomésticos y puras cosas así como que nada que ver, pues, o sea, como que llenaron la casa de aparatos, así. Y llegó la policía y las agarró. Esa era la noticia. Y yo dije, uff, esto está, aquí hay tema como para una película. Y empecé a pensarlo como por la onda como de Funny Games, de Haneke, que a mí me encanta Haneke, pero en algún momento yo dije, ¿sabes qué? Yo no soy austríaco, este tipo como de severidad en la condición humana así tan dura, no se va a sentir latino. O sea, se va a sentir como falso, como que estoy tratando de imitar a Haneke. No, esto hay que dejarlo, permitir que entre la comedia y lo absurdo que está pasando aquí. Y como que se fue convirtiendo en eso. Y entonces la película fue tomando ese curso de comedia y funcionó muy bien porque el tema sigue siendo igual de duro. Tú ves la película y te quedas pensando, y dices, esto sí, me reí mucho, está todo bien, me encantó, lo que sea, pero aquí están hablando de algo serio. O sea, como que no pasa desapercibido el hecho de que está basada en un tema importante a nivel, digamos, social. Entonces eso funcionó muy bien. Digo, estoy hablando, no es mi opinión, o sea, sino que vi cómo la gente reaccionó al tema, o sea, la gente me viene a hablar a mí y me decían cosas como,
si eran patrones, me decían, me identifiqué con momentos que veo en la película y digo, uy, yo he estado en esa posición y he actuado de esa manera. Entonces me quedé pensando, o sea, como que mucha gente se identificó con la parte también negativa del asunto y reflexionaron mucho y también, no sé, tuvo su impacto. Pues, o sea, hacer comedia, lo interesante de Vale, hacer vale. comedia es que es más potable cuando quieres hablar de un tema duro. La gente está más dispuesta a ver una comedia y a reírse, a pasarla bien. Y si funciona, pero el tema se queda ahí, eh, o sea, te ríes, la pasas bien y después te quedas pensando y dices, uy, sí, la pasé bien, pero aquí están hablando de algo serio que también me dejó pensando, quizás me cambia un poco la percepción de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que para mí siempre es interesante, como que no a nivel moralista, no quiero ser como el que da una, o sea, no es que cada película tiene que tener una moraleja, porque no me gusta ese tipo de intención, pero sí que tenga una razón de ser, que quiera decir algo, pues. Eh, y, y en Chance, la película lo que dice prácticamente es, bueno, aquí hay algo, hay un imbalance, hay algo que está mal en nuestra sociedad latinoamericana, miremoslo un poco, pensemos y actuemos, respetémonos un poco más, ¿no? O sea, como que hay, hay un mensaje ahí muy claro. Hazme una pregunta un poquito más trivial y banal. Te voy a preguntar acerca de si tienes alguna costumbre o alguna manía durante el rodaje. Bueno, mi manía siempre es comer de más, así que trato de evitarlo, pero no, algo así como interesante, o sea, a ver, probablemente eso habría que preguntárselo a la gente que trabaja conmigo, que me están viendo, y a ver qué hago, porque yo no me doy, si tengo algo no me doy cuenta. Eh, Me pasó en la última película en Plaza Catedral, quizás porque venía haciendo documental mucho tiempo, me pasaba que no decía acción. Entonces me quedaba viendo así el cuadro en el monitor y los actores se me quedaban viendo como, hey. Ah, sí, sí, acción, acción. O sea, pero no sé, no tengo algo en particular. Eh, Trato de estar, digamos que trato de mantener, porque los rodajes son muy estresantes. Tienes mucha gente trabajando, siempre hay poco tiempo y poco dinero y mucho que hacer y, y, todo es importante y todo es urgente y todo es, ¿sabes? Entonces, trato de mantenerme dentro de ese estrés lo más relajado posible. O sea, como que esa es quizás mi meta, mi objetivo número uno, como que yo sé que si puedo mantenerme suelto y mantener, digamos, la habilidad de pensar dentro del proceso creativo bajo el estrés que trae un rodaje, entonces me siento que estoy bien. Pues entonces para hacer eso hago lo que sea necesario. Eh, camino mucho. De hecho, sí trato de caminar todos los días. Durante el rodaje a veces es difícil porque no hay tiempo, pero, pero eso es algo que me sirve mucho. Caminar por lo menos una hora al día. ¿Podrías comentarnos cómo fue el rodaje de Plaza Catedral? Sí. Eh, bueno, Plaza Catedral es un drama bueno, que acabamos de estrenar hace meses. Es una película sobre do- bueno, empiezo de nuevo. Plaza Catedral es una película sobre dos personas que vienen de mundos totalmente diferentes, cada uno con su propio problema, y se encuentran de una manera inesperada y ese encuentro les cambia la vida. Es una mujer de 40 años
que perdió a un hijo y está en un estado de ánimo, digamos, casi como una zombie, pues está andando por la vida, pero sin emociones prácticamente, sin poder relacionarse con el mundo. Y hay un niño en el barrio donde ella vive que cuida carros, que viene de una familia con pocos recursos, que se escapó de la casa y que todo el tiempo está buscando, digamos, o cuidarle el carro a ella y pedirle dinero o lavarle el carro, o sea, como que se trata de relacionar con ella, más que todo por ahí, ¿no? Y, y ella lo mantiene a una distancia hasta que pasa algo que los une. Eh, el rodaje fue, fue muy lindo, la verdad, estuvimos casi dos meses, 3 meses, con la preproducción y todo incluido, como 3 meses en Panamá. Eh, y se rodó la gran mayoría en la parte colonial de Panamá, que es el casco antiguo, en el barrio de San Felipe, es el mismo lugar, el casco viejo, tiene muchos nombres, pero es el centro histórico de Panamá. Y en la plaza de la catedral, como dice el título. Y no sé qué te puedo decir, si quieres preguntarme cosas más como específicas del rodaje, porque es tanto que hay ahí. O sea, la actriz principal, algo interesante es que la actriz principal es Ilse Salas, y ella es una de las actrices, digamos, más reconocidas de México hoy día, una gran actriz, y el coprotagonista era un niño que nunca había actuado antes, Fernando Javier de Castro, que se le hizo casting abierto en los barrios donde íbamos a filmar, y él quedó seleccionado de entre más de 200 niños. Entonces, ya eso era algo muy emocionante, digamos, desde el primer día. Lo que yo estaba observando todo el tiempo es, vamos a ver la química entre ellos dos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto. Y cuando el primer día ya me di cuenta que tenían algo que estaba pasando entre ellos que era muy interesante y que se relacionaban de una manera muy natural. Y entonces eso me dio como mucho aliento para explorar más ahí. O sea, como que, ok, tenemos esa química pasando, entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y de eso se trató, o sea, fue un rodaje lindo también, porque era un equipo de mucha gente que admiro mucho su, de, su trabajo, pues era un equipo, teníamos técnicos, la gran mayoría de Panamá, y después gente de 12 o 13 países de Latinoamérica. O sea, una locura. Era como que un all-star team, así como cuando la NBA manda a sus mejores jugadores a las Olimpiadas. Eh, o sea, de verdad, teníamos uno de los mejores directores de foto de México, la directora de arte, Coca Oderigo de Argentina, la, la, editora Soledad Selfate de, de Chile, o sea, el director de foto Lorenzo Hagerman, o sea, realmente gente que era un placer y un privilegio trabajar con ellos, ¿no? Entonces, digo, siempre está todo el estrés de que tienen que hacer la película en poco tiempo y eso, pero fue un rodaje con pocos sobresaltos. O sea, la tensión estaba a mi criterio donde tenía que estar en la historia, en la actuación, en la filmación misma, o sea, no nos desviamos mucho a otras cosas que pasan a veces en el rodaje, que hay como ruido alrededor de lo esencial. ¿Cómo es enfrentarte a ese primer día de rodaje? Usualmente lo que yo trato de hacer es empezar el día empezar el rodaje con un día más o menos fácil. Fácil, pero importante, en cierto modo, que tampoco se sienta como que no estamos haciendo nada. Pues
fácil en el sentido de producción más que todo, que nos dejen como, que no sea un día de muchos movimientos, que sea un día que tampoco sea un día muy complejo en cuanto al tipo de movimientos de cámara o las tomas o algo muy complejo a nivel actoral, sino que son escenas que son importantes para la película, pero fáciles de hacer. Eh, entonces, en este caso, en Plaza Catedral, por ejemplo, empezamos por escenas en la plaza, que no es lo más fácil porque tienes que controlar la plaza, pero y con los protagonistas, con Ilse y Fernando. Pero eran cosas que ya yo sabía que ambos podían hacer con facilidad y y que iba a fluir. Entonces, eso trato de hacer en general. Que tenga, que arranque la cosa. O sea, que si hay problemas tengamos tiempo, también uno deja como un poquito más de tiempo el primer día y que el equipo se empieza como a ordenar, a poner en su lugar, o sea, cada uno empieza a buscar su lugar. Hay una dinámica en un set de filmación que, que es como imposible de predecir, pues uno escoge a la gente por separado y luego las invita a este rodaje a ser parte de un grupo y la dinámica va tomando su propia forma, pues, o sea, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su manera de trabajo, en el caso de nosotros, por ejemplo, era gente de diferentes países que trabajan en diferentes industrias de cine, entonces vas viendo ahí cómo la cosa va tomando forma. Y, y yo siento que como director, como líder de un proyecto, también parte del compromiso que uno tiene, de la labor que uno tiene, es de lograr que esa dinámica sea placentera, que esa dinámica sea, o sea, suficiente placentera para poder trabajar bien en pro de la película. Pues, o sea, que no sea, uno se da cuenta que no hay ningún problema que uno puede dejar a un lado. Si alguien tiene calor, hay que conseguir un abanico. Si alguien, o sea, no digo, no caprichos, pero como que si algo está mal, hay que arreglarlo. Hay gente que viene a trabajar en la película y si alguien tiene un desacuerdo con el otro, hay que ver por qué. Y o sea, hay un poco que estar como mirando la película, o sea, lo que está pasando, digamos, adentro de la cámara, por un lado, y después con los ojos y los oídos pendientes de qué es lo que está pasando en la vida real, en el set, porque todo eso se mete en la película. O sea, si se puede evitar, y hemos escuchado miles de cuentos de películas que uno no podría ni creer la cantidad de problemas que tuvieron y que la película está buenísima. No, pero, pero uno trata de hacer un ambiente donde las cosas fluyan en pro de pensar en cómo hacer la película mejor y que no se desvíen las energías a otros lados. Entonces, ese balance, yo me he dado cuenta con los años que es muy importante, que hay que estar ahí pendiente de eso también. Y Anne, ¿te gusta antes de entrar en rodaje tenerlo todo planificado? No, todo no. O sea, a mí me gusta hacer la tarea de saber lo que se va a filmar y cuándo y entender que tenemos los recursos para hacerlo, como que no ir digamos, a oscuras, pues, o sea, y como que hay suficientes riesgos en simplemente hacer la película. Entonces trato de ir lo más preparado posible, pero dejando un margen, digámoslo así, en todo lo que concierne a la logística y, y las finanzas y todo lo que tiene que ver con producción, prefiero que esté lo más preparado posible. Que si dijimos que vamos a firmar en un parque, entonces tenemos los permisos para firmar en ese parque y está todo acordado y el transporte y todo está en orden. A nivel de dirección, me gusta dejar un margen abierto y no decir esto se va a filmar así exactamente y la cámara va a ir acá y no sé qué y tengo que llegar al lugar, sentirlo, ver cómo los actores eh, interpretan la escena, ver el clima del día, porque puede ser que te lo tenías pensado soleado y justo te salió una nube.
usualmente uno no tiene el lujo de decir, bueno, lo hacemos otro día. Ya estás ahí, ya tienes todo listo. O sea que hay muchos factores que uno, eh, especialmente con mi preparación, digamos, de hacer tanto documental, yo no veo las sorpresas como tragedias, sino que trato de agarrar las sorpresas y decir, ah, ok, mira, pasó esto, ok, démosle una vuelta, lo uso como un ejercicio, digamos, de buscar una solución creativa y a ver si se puede mejorar. Sí, obviamente si el problema es tan grave que lo que va a hacer es dañarte tu escena o tu película de alguna manera, entonces tratas de evitarlo. Pero si hay un cambio o si hay una sorpresa o si hay alguna novedad que te trae cualquiera de estos factores, yo usualmente trato de estar en un estado mental capaz de recibirlas y no cerrado. Y a veces no sé, una persona que no es tu consejero de cine te dice algo que dice, ah, ok, claro, tienes razón. O sea, como que estar también pendiente de lo que dice la gente que no es parte como integral que no es la usual que te va a dar un consejo. Pues, que puede venir a veces un comentario de un extra o un comentario de la persona que da la comida y tú te quedas pensando y dices, ah, sí, tienes razón, hay que hacer esto. O sea, como, digo, ahí hay un balance porque tampoco quieres que todo el mundo esté opinando a la vez porque te vuelves loco, ¿no? No puedes, pero estar abierto para improvisar, para hacer cambios, para entender una situación es algo que yo trato de hacer. No siempre se puede, porque a veces falta tiempo para usarlo para ese proceso, digamos. A veces tienes que llegar y decir, ok, cámara ya, ustedes acá, vamos a hacerlo, tenemos 2 horas, nos vamos. O sea, toca. Pero cuando tienes tiempo, ese es un lujo que a mí sí me gusta darme. ¿Y podrías contarnos cómo fue la experiencia de trabajar con Rubén Brade? Con Rubén es así, o sea, yo conozco a Rubén, o sea, antes de conocerlo, conocía su música y era fanático de toda la vida, prácticamente, creciendo en Panamá, imagínate. Eh, si no lo escuchas en la radio, lo escuchas en la discoteca, si no lo escuchas en la discoteca, vas a un concierto de él, si no vas a la casa de alguien y pones su disco, o sea, Panamá realmente es parte del ambiente, de la música de Rubén. Y a mí me encantaba, eh, siempre. O sea, y cuando, por ahí como con los 18 19 años, me empezó a gustar aún más y empecé a escuchar las letras. Y dije, ah, wow, este tipo no es solo salsa, no es música para bailar. Yo la había escuchado antes, pero empecé como a pensar en las letras. Y dije, ok, este tipo es un poeta, es un pensador, es un filósofo, es un montón de cosas. Y lo tenía puesto ahí, pues como en ese lugar digamos, de honor, pues, entre los cantautores que conozco. Y cuando hice Chance, mi primera película, mi primer largo, se la quería mostrar, porque él trabaja en Hollywood hace muchos años como actor y es una persona que sabe mucho de cine y que le encanta el cine. Y él estaba de ministro de Turismo en Panamá en esos años cuando yo hice la película. Entonces dije, bueno, está aquí, lo respeto mucho como artista, se la quiero mostrar simplemente. Entonces lo busqué, hasta que encontré una manera de llegarle y le mostré el tráiler y nos quedamos hablando como 1 hora y media. Me invitó a su casa a mostrarle la película, que es lo que yo quería. Y de ahí ya empezó, o sea, esa misma noche que le mostré la película empezó una amistad, pues, o sea, él me contó como toda su vida en 2, 3 horas. eh, y, y, ¿sabes? Ya después de tomarse unas copas de vino y eso, ponía una canción que nadie había escuchado y me decía, hey, ¿qué te parece? Y ¿sabes? Ya a mí me empezó a dar como ansiedad desde la primera noche, como que, bueno, ¿dónde está la cámara? ¿Por qué no estoy filmando a este tipo que, ¿sabes? Que es una leyenda y que me está echando cuentos y que me está mostrando canciones inéditas y ¿sabes? Cada cuento es increíble. Hay muchas cosas que no salen en el documental porque no. Podría haber hecho un documental de 3 horas, no lo hice porque pensé que iba a ser más accesible de 1 hora y media, pero podría ser perfectamente una serie también, pero porque él tiene cuentos con Lou Reed y no son cuentos, o sea, anécdotas de lo que él ha vivido, ¿sabes?
compuso un par de canciones con Lou Reed, lo conocía bien, cuentos con Gabriel García Márquez, con Celia Cruz, o sea, cada vez que te empieza a echar un cuento, la gente que está involucrada, tú dices, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser que hay tanta riqueza, digamos, en sus anécdotas? Entonces, ya después de varios años que lo frecuentaba, que cada vez que yo iba a Nueva York, paraba en su casa, o cuando él venía a Panamá, me invitaba a la suya, le dije un día como, bueno, hey Rubén, ya hay que empezar a filmar porque ya no aguanto estar como enfrente tuyo sin cámara, o sea, mi instinto, digamos, de documentalista ya me pone mal cada vez que me echas un cuento de esto y no lo grabo. Y pusimos una fecha y arrancamos. O sea, me fui con un crew y estuvimos en su casa la primera vez 3 o 4 días en Nueva York, hablando, y de ahí ya fue tomando forma, ¿no? Y Anne, ¿qué ha significado para ti con tu película Plaza Catedral estar preseleccionado en los Oscars y sobre todo ganar un gran festival como el Festival de Guadalajara de México? La verdad que ha sido increíble el momentum que ha tomado la película. La preselección en los Oscars fue una cosa que realmente le dio muchísima visibilidad. De repente la película lo estaba viendo, ¿sabes? Toda la gente de la Academia de Hollywood, que comprende también gente en todo el mundo, ¿no? Y estuvimos así como a punto de entrar a los nominados, ¿sabes? Estar ahí escuchando el listado de nominados y esperando que digan Plaza Catedral. Ahí me di cuenta lo cerca que estábamos, ¿no? O sea, era como que estábamos parados ahí en el umbral de los Oscars. O sea, fue muy emocionante y muy bueno para la película porque consiguió también distribución en Estados Unidos, en Latinoamérica y más que todo atención, porque una película pequeña de Panamá eh, normalmente no, ¿sabes? Es difícil conseguir la atención de un público internacional. Y estar seleccionados o sea, preseleccionados para los Oscars, el shortlist fue importante. Y fue una experiencia muy linda también, conocí mucha gente y tuvimos muy buenas conversaciones y gente que es amante de cine, pues, o sea, que la conversación siempre tenía que ver con la película, con cine en general. Eh, entonces fue un proceso muy, muy interesante hacer campaña para la película también. Y para terminar, ¿qué consejos darías a los cineastas que están empezando? Yo siempre digo lo mismo, que suena un poco, digamos, ingenuo o idealista, pero que hay que seguir tu sueño, pues, o sea, que es la pasión que te va a llevar lejos, pues, que hacer cine es difícil, es en cierto modo una locura, pero es una locura linda y hay que entregarse a eso, pues, no es un camino sin obstáculos, pero si uno tiene pasión, nada te va a parar porque tú quieres hacerlo y ese instinto es el que hay que seguir. No escuchar a nadie, ni a mí tampoco, o sea, no me escuchen a mí tampoco, o sea, como que escuchar su propia voz interna y decir, no, esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer y que no me pare nadie. Y el que no tiene eso, probablemente en algún momento va a decir, bueno, sabes que a mí no me importa tanto, me parecía bonito hacer cine, pero si no tienes como esa furia por dentro, esa locura, no sé, ese fuego, llámalo como sea, es muy difícil lograrlo porque no hay dinero en el mundo que te ponga a hacer un proyecto por 5 o 6 años y sin parar, o sea, y no dejar de pensar hasta que, hasta que lo completas. Y ¿sabes? No, digo dinero porque el dinero siempre está involucrado en todo, pero son procesos tan largos y tan complejos que si uno no está loco por hacerlos, no salen. Muchísimas gracias, Arne, por tu tiempo y por contarnos tu experiencia. Gracias a ustedes. Gracias a Muchísimas gracias, ustedes. Anne.
y nos vemos por allá cuando vaya. Cuando usted quiera. Ah, está bueno. Un abrazo.